mucho porque hay creyentes que parece que están siempre ardiendo por Dios y están siempre en fuego, mientras que otros se sienten secos espiritualmente a veces, aunque siguen fiel a Dios, siguen amando a Dios, siguen amando a Dios, pero se sienten secos espiritualmente. Porque algunos creyentes parece ser que tienen una profundidad espiritual, una claridad, una revelación, una dirección clara de parte de Dios, mientras que otros luchan con confusión, con retrasos en su oración. Le están pidiendo a Dios cosas y parece que la respuesta tarda, y batallas constantes. No sé si os identificáis con alguna de estas cosas, pero lo que falta no es conocimiento. Conocimiento tenemos, pero no falta conocimiento, más conocimiento, lo que falta es un altar. Estoy hablando de un altar, el altar de la oración. Porque vamos a ver durante las siguientes semanas este tema de la oración. Lo tengo aquí ya preparado, algunas cosas que estoy preparando, la oración y el ayuno, diferentes niveles de oración, y cosas así. Lo que falta es un altar. Un altar no es un lugar físico. Tenemos ese concepto cuando algún predicador dice un altar de oración, un altar de adoración. Tiene que ser un lugar físico donde vamos a ofrecerle a Dios nuestras oraciones. El altar, cuando la Biblia habla de un altar de adoración o un altar de oración, que para mí son muy similares, yo siempre en las iglesias que pastoreo he enseñado que la oración y la adoración van juntas. Y cuando hablo de adoración digo más allá que simplemente cantar algunos coritos más suaves y más calmados. La adoración es algo directo a Dios, es algo que no debería influir los demás que nos rodean, de influir el ambiente, ni influir el bajón, ni el subidón. ¿Entendéis? Es algo que nace de nuestro espíritu, como parte de nuestra ofrenda y amor a Dios. Entonces, no es un lugar físico el altar. Cuando hablo del altar de oración o de adoración, no estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando de un sistema espiritual de encuentros consistentes con Dios. ¿Alguien ha entendido ese punto? Y os fijáis que usa la palabra consistente. Consistente quiere decir en lo bueno y en lo malo. Cuando me siento bien, cuando no me siento bien, cuando estoy animado, cuando no estoy animado. Un altar. ¿Y por qué es un altar? ¿Cuántos saben que cuando ofreces algo en el altar, el sacrificio que se ofrece en el altar para el sacrificio, para el corderito, o para el buey, o para Isaac, el hijo de Abraham, ¿cuántos sabéis que no es algo agradable? ¿Cuántos saben que ponerte sobre un altar y que te claven un cuchillo en el pecho o te corten el pescuezo o tal no es agradable? ¿Sí? No lo es. Entonces, un altar de oración o un altar de adoración es un sistema espiritual de encuentros con Dios consistentes. Es un lugar donde la carne, mis deseos, mis altos y bajos, mis tentaciones, mis ganas o menos ganas, se rompe en entrega total a Dios. Tú eres Dios y he venido a tener comunión contigo y he venido a adorarte a ti. Y Señor, carne, no me importa cómo te sientas, carne, cuerpo, no me importa si tienes ganas o no. Ese es el altar de oración. ¿Y qué pasa cuando levantamos este altar de oración? Tu espíritu se despierta. Tu espíritu se despierta a una sensibilidad, ¿es correcto? Sensibilidad espiritual. Tu vida se convierte en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Tu vida se convierte en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. En otras palabras, cuando tú eres una persona que ora consistentemente, y no estoy hablando de repetir palabras huecas, no estoy hablando de la oración, Señor, bendíceme a mí, bendice a mis hijos y que no nos falte nunca nada. No estoy hablando de ese tipo de oración.
Estoy hablando de conversación con Dios, de derramar tu corazón a Dios, de contarle tus penas, de contarle tus cargas, de orar por el pueblo, orar por la nación. Señor, tu palabra dice que las naciones son herencia tuya y nosotros somos coherederos con Cristo en Abraham, porque somos de la misma fe que el padre Abraham. Eso quiere decir que esta nación me pertenece. ¿Me estáis entendiendo? No es una oración que va mucho más allá, es un compartir y es un colaborar con Dios. Entonces, cuando tú empiezas a colaborar con Dios, te conviertes, tu vida se convierte en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. La escalera, si queréis decirlo así. Un ejemplo bíblico de este punto de encuentro es cuando Jesús le dice a Natanael, tú te has alegrado porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, más vas a gozarte cuando veas el cielo abierto y los ángeles ascender y descender sobre el Hijo del Hombre, cielos abiertos. ¿Y cuántos saben que desde que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario deberíamos vivir bajo cielos abiertos? Es por eso que siempre digo y repito, donde hay un creyente tiene que haber una manifestación de Cristo. Lo dice el Apocalipsis. Aquel que se movía entre, y vi a uno como el Hijo del Hombre que tenía las 7 estrellas en sus manos, que se movía entre los candelabros, y los candelabros son la iglesia. ¿Y sobre quién alumbraban? ¿Con quién hablé esto el domingo pasado? Hace poco. ¿Sobre quién alumbraban los candelabros? ¿Qué había al otro extremo de los candelabros? Aquí estaba el candelabro y aquí estaba la mesa de los panes de la proposición. ¿Sabéis cuál es el nombre original y exacto bíblico? El nombre de su presencia, el nombre de su rostro. Esos panes se llamaban, esa mesa se llamaba la mesa de su rostro, la mesa de su presencia. En otras palabras, representaban la presencia de Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. ¿Y qué es lo que hacían los candelabros? Estaban enfrente y alumbraban, revelaban, manifestaban, dejaban ver al pan de vida, a Cristo Jesús, los candelabros. Es por eso que Jesús le habla a las 7 iglesias y les dice al final de cada carta a la iglesia, le dice: arrepentíos y volver al primer amor, arrepentíos y volver tal, porque si seguís de vuestra forma, si seguís confiando en vuestro esfuerzo y en vuestro nombre, voy a quitar el candelabro de en medio. ¿Qué quiere decir eso? Vais a seguir haciendo cultos, vais a seguir haciendo reuniones, vais a seguir creyendo que sois creyentes, pero ya no vais a reflejar a Cristo, el pan de la presencia. Madre mía, yo me bendigo yo solo, tengo ganas de adorar ahora mismo. ¿Me está entendiendo alguien? El altar es un lugar donde gente normal, gente ordinaria, se convierten en vasos influidos divinamente por la gloria y la presencia de Dios. Sin un altar, todo lo que nosotros llamamos espiritual se convierte en rutina. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Voy a la iglesia porque voy todos los domingos. Canto porque tengo que cantar. Ponerse de pie y cantar. Poner ahora esto, ahora lo otro. Ahora se convierte en una rutina. Oramos para bendecir la mesa. Oramos antes de acostarnos. Se convierte en una rutina, pero sin vida. Mientras que cuando construimos un altar de oración a Dios, todo lo que llamamos espiritual se convierte en una relación ardiendo, una relación de fuego con el Señor. ¿Por qué necesitamos un altar de oración? Porque, y esto es importante que me entendéis, estaba orando sobre eso precisamente porque una hermana le mandó un mensaje a Jessica, le dijo: estoy orando por esto, por vosotros. Me acordé de este punto bíblico, un altar. ¿Por qué necesitamos un altar de oración? ¿Por qué necesitamos orar de esta forma? Porque el destino y el propósito de Dios en nuestras vidas no es algo que se mantiene y se desarrolla automáticamente o accidentalmente. ¿Habéis entendido lo que acabo de decir?
Tú no puedes ir por ahí y decir, Dios me dio una profecía y me dijo que me iba a usar. Ese es mi propósito, ese es mi destino. No, y la mayoría se quedan ahí esperando, sí, Dios me dio una profecía. Vino el profeta tal y me dio una profecía. Vino el tal, Dios me habló y me dio este propósito. Dios me habló y me habló de este propósito. Y creen que se va a cumplir accidentalmente, automáticamente. No, nuestro futuro no se desarrolla, nuestro destino no se desarrolla en nuestras vidas por casualidad. Se forma por la oración, se forma en la oración. Muchos destinos y propósitos son atrasados en muchos creyentes, no porque Dios esté callado, no porque Dios no quiera cumplirlo, porque no están orando por ese destino. Porque el altar de oración está silencioso. En Jeremías 33:3, Dios le dice a Jeremías, precisamente, como he dicho, he estado estudiando este profeta toda esta semana, dice, clamar a mí. Vamos a buscarlo, yo creo que lo conocéis todo, lo habéis leído antes. Jeremías. A ver si lo encuentro. Jeremías. ¿Dónde está Jeremías? No sale mi Biblia. Ahí está. Jeremías 33:3. Dice la palabra de Dios. Clama a mí y te responderé. Y fijarse bien. Clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Clama a mí y te responderé. Y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Dios no está reteniendo la revelación de nuestras vidas. Dios no está reteniendo que se cumpla su propósito y su llamado para nuestras vidas. Lo que pasa es que Dios no responde. Dios solamente responde a la búsqueda, al que clama, al que busca, al que le persigue. ¿Me entendéis cuando digo eso? ¿Por qué? Porque la fuerza espiritual es algo que hay que edificar, construir. No es algo que tenemos que tener por sentado. Es que yo soy creyente, yo soy creyente, entonces soy fuerte. Soy creyente, entonces estoy bien con Dios. Soy creyente. No. Igual de la misma forma que un hombre en lo natural, para ser fuerte y desarrollar músculos, que hay que hacer. Practicar, hacer ejercicio. Darle resistencia a los músculos, ¿sí o no? Y mientras más resistencia pones a los bíceps, se llaman así en español, ¿qué va a pasar? Van a crecer. Pero si tú no haces ejercicio, no van a crecer. Entonces, en lo espiritual pasa lo mismo. No te haces fuerte simplemente porque quieras ser un creyente fuerte. No te vas a hacer el ungido de Dios porque desees ser ungido. No vas a profetizar porque quieras profetizar. No vas a ser, ¿me entendéis o no? No vas a ser usado por Dios porque tú quieras ser usado por Dios. Vas a ser profeta, vas a ser ungido, vas a ser fuerte espiritualmente cuando pones resistencia al llamado de Dios en tu vida. Los músculos se forman por resistencia. Tu espíritu crece por una vida de oración consistente. Cuando tú abandonas el altar de oración, la debilidad es inevitable. Tarde o temprano te vas a encontrar débil. Tarde o temprano vas a darte cuenta que tienes que ministrar a alguien y no te sientes con fuerzas. O te sientes incapaz. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es importante poner atención. Las batallas, el 90% de las batallas que sufrimos como creyentes se ganan antes de lucharlas. Voy a decirlo de otra forma. La gran parte de las batallas que luchamos como creyentes se ganan antes de que se manifiesten. ¿Entendéis eso o no? No todas las batallas a las cuales nos enfrentamos son físicas. Muchas de ellas se deciden en el altar de oración antes de que sean
se aparezcan en nuestra vida. Hay batallas que no tienes por qué enfrentarte a ellas. ¿Por qué? Porque ya tenías que haberlas ganado y haber terminado con ellas en la oración. ¿Por qué? Lo voy a decir de otra forma. Os vais a dar cuenta que muchas veces los creyentes, la gran parte de los creyentes son reactivos en vez de preventivos. ¿Entendéis ese punto? Cuando viene la batalla, reaccionamos y empezamos a luchar, a orar, sí, en el nombre de Jesús, para ti brujería, reaccionamos al problema cuando deberíamos prevenir el problema. Y cuando tenemos una vida de oración consistente, un altar de oración, te vas a dar cuenta que muchos problemas, muchas batallas, las ves y las previenes. ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios es el galardón más alto que podemos tener como creyentes. Más allá de las respuestas de la oración, más allá de las victorias, más allá de los milagros, está Cristo Jesús. Lo digo otra vez, ¿o está claro? Más allá de las respuestas, de que Dios te responda o no, más allá de la victoria, más allá de los milagros, quiero ver milagros, está Cristo. En otras palabras, si tú desarrollas una relación con Cristo, desarrollas una intimidad con Cristo en oración, te vas a dar cuenta que las respuestas a las oraciones vienen rápido. La victoria viene rápido porque no estás reaccionando, estás preveniendo. Los milagros te acompañan, no porque los estés buscando, sino porque tienes una relación con Él. La tragedia más grande que cometemos los creyentes, y es por eso que digo algunas de estas cosas que digo acerca de las campañas y de esto y lo otro. Ok, no malentenderme ni interpretarme mal. No digo que sean malas todas. Digo que eso lo que produce es que muchas veces la tragedia más grande en el cristianismo que criamos, nos han criado y nos han mal criado para que busquemos a Dios solamente por lo que podemos conseguir. Y por buscar a Dios solamente por lo que podemos conseguir de parte de Él, nos perdemos su presencia. Nos perdemos su presencia. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8, acercaos a Dios. ¿Quién toma la iniciativa? En este caso, nosotros. Acércate a Dios en oración. Edifica un altar de oración a Dios consistente. Y verás como más pronto que tarde Dios se acerca a ti porque lo ha prometido. Un altar de oración es el lugar donde las distracciones de esta vida pierden su control sobre nosotros y la intimidad con Dios es restaurado. Una noche estábamos orando aquí, los tres, Jessica y yo, y una de las cosas que el Espíritu Santo puso, repetía en mi corazón, ora para romper las distracciones. Las distracciones os están alejando de Dios. Las distracciones evitan que tengáis intimidad. Las distracciones, por causa de las distracciones, no estáis perdiendo de vista mi gloria. Distracciones, y pueden que sean cosas buenas las distracciones, pero cualquier cosa pueden que sean cosas buenas, como por ejemplo llevar un culto en una iglesia, ser fieles a la iglesia, ser fieles. Voy a ir porque soy el líder de alabanza, voy a ir, llego media hora antes porque tengo que orar y tengo que preparar los micrófonos y tengo que preparar el altar y tengo que preparar la mesa de la comunión y tengo que estoy sirviendo a Dios en tal iglesia, ¿me entendéis o no? Todas esas cosas son distracciones. ¿Os acordáis de una historia bíblica que habla de esto? Y perdemos la intimidad con Dios, perdemos la realidad de que para Dios es más importante no que prepares los micrófonos, aunque son importantes prepararlos, no el ensayo, no el poner las mesas y las sillas, aunque son importantes, es que
la presencia, es que anheles la presencia, es que busques la presencia. La historia bíblica que os digo es la de Marta y María. Marta y María es un ejemplo de esto. Marta pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Y cuántos saben que sí estaba haciendo lo correcto según la tendencia humana? Estaba sirviendo a Dios, estaba preparando una cena para el Señor, estaba haciendo lo mejor para agradar a Dios, estaba haciendo. Pero María, ¿qué buscó? La presencia. Y Marta se quejó, como muchas veces los cristianos se quejan. Señor, mira, yo estoy haciendo esto y esto y el otro, y la hermana no hace nada. Yo estoy haciendo tal y tal y tal, y estoy sirviéndote a ti, estoy preparando el lugar para ti, Señor, y los demás no hacen nada. Y Jesús que le responde, tu hermana ha escogido lo mejor y nadie se lo va a quitar. ¿Qué pasa cuando edificas un altar de oración? Cuando buscas a Dios de forma consistente, tu discernimiento espiritual se afila, se agudiza. Vas a ver cosas en el Espíritu, vas a presentir cuando una reunión es de Dios y no lo es, la otra sí y una no. El discernimiento se agudiza como resultado de la oración. Tu sensibilidad al Espíritu Santo aumenta. ¿Cuántas veces decimos, quiero escuchar la voz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está hablando a todos, el Espíritu Santo está en nosotros, pero a veces no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque estamos preocupados con otras cosas, tenemos muchas distracciones. Estamos distraídos con qué sé yo, vosotros sabéis lo que son las distracciones. Cuando tú levantas un altar consistente de oración a Dios, la confusión en tu vida deja de tener autoridad sobre tu mente. Todos esos pensamientos que te confunden. No sé si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. No sé si esto es correcto o no. No sé si confusión. La confusión pierde la autoridad sobre tu mente. La paz se convierte en tu atmósfera. Por default. ¿Cómo se dice default en español? Default quiere decir es un término de informática. Cuando tú abres un programa, cuando tú abres el Internet Explorer para meterte al Internet, por defecto, cuando tú lo abres en tu ordenador, se va a ir automáticamente a tu cuenta, ¿sí o no? Normalmente no tienes que poner claves ni nada, porque se va por defecto a tu cuenta y al motor de búsqueda que tú has preprogramado. Entonces la paz se convierte en la atmósfera. Te das cuenta que te encuentras en situaciones donde a veces te sorprendes porque dices, debería estar nervioso, debería estar alterado, sin embargo tengo paz. ¿Por qué? Porque has levantado un altar consistente de oración a Dios. Este es importante, hablamos de esto cuando hablamos de avivamiento. El hambre espiritual toma el lugar de la sequedad espiritual. Mientras más oras, mientras más buscas de Dios, te vas a dar cuenta que más hambre tienes y más quieres de Él. ¿Sí? Algo empieza a moverse en el ambiente espiritual. Dejas de vivir de forma casual y empiezas a vivir consistentemente, consciente del Espíritu y del mundo espiritual. Entonces, para terminar, las preguntas que tenemos que hacer: ¿qué está robando mi vida de oración? ¿Qué cosa en mi vida clama más y grita más y hace más ruido que tu hambre por Dios? ¿Qué has permitido que tome el lugar del altar de oración en tu vida? Porque cualquier cosa que tú permitas que tome el lugar
del altar de oración se convierte en tu Señor y tu Maestro, sea lo que sea. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser la televisión, pueden ser muchas cosas, las preocupaciones. O sea que no estoy hablando aquí de emociones ni nada, estoy hablando de que para sobrevivir, y más en los tiempos que estamos viviendo, para sobrevivir espiritualmente, para que nuestro propósito, destino en Dios se cumpla. La solución es muy sencilla, pero lleva mucho peso. Tenemos que volver a edificar el altar de oración en nuestra vida. Tenemos que proteger con toda nuestra alma el lugar secreto donde nos encontramos con Dios. Empieza a buscar a Dios hasta que vuelva otra vez a convertirse en la prioridad de tu vida. Porque la verdad, la realidad es esta. La realidad es que una vida sin un altar es una vida sin dirección espiritual. Vamos reaccionando, vamos pegando tropezones. Padre, despierta en nosotros un hambre que no pueda ser satisfecha por cualquier cosa que no sea tu presencia. Permite, Señor, que mi altar vuelva a arder, que mi corazón vuelva, Señor, a clamar por ti, como el ciervo clama por las aguas, las corrientes del agua. Te adoramos, Jesús. Empieza a orar si quieres. Padre Santo, saca toda distracción, saca todo aquello que hemos